Hermano, muy buenas noches. Tengo las 7 de la noche aquí en el sur de California. Hoy es septiembre 19, 2021. Y bueno, hoy voy a hablar acerca del tema del bautismo de infantes desde el Catecismo Mayor que escribió Martín Lutero en el año 1529. Es un documento muy importante dentro de lo que tiene que ver el desarrollo de la Reforma y especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la doctrina reformada cristiana dentro del cristianismo, ¿no? Sabemos que Martín Lutero puso sus ah, 95 tesis el 31 de octubre de 1517. 1517, esa es la fecha que se conoce en el tiempo de la historia como el inicio de la Reforma Protestante. Claro, antes de él ya hubieron otras personas más que protestaron referente a la condición de la Iglesia, las prácticas de la Iglesia Católica Romana, en todo aspecto, especialmente doctrinal, organización, liturgia, sacramentos, etcétera. Pero es el 31 de octubre, que prácticamente es el próximo mes, 1517, cuando se toma esa fecha como el inicio de la Reforma Protestante, iniciado por el monje agustino Martín Lutero, doctor en teología, ¿no? Martín Lutero, doctor agustino alemán. Y bueno, de esa forma entonces empieza este movimiento religioso político también que transforma toda la sociedad europea y por tanto el mundo entero y la religión. Ahora, algo muy importante que se tiene que entender aquí, cuando empieza la Reforma, Europa estaba bajo el dominio de Roma, del Santo Imperio Romano. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el desconocer la historia de Europa a partir del siglo XVI, 1517, fíjese, e inicio del siglo XVI, hasta todo el siglo XVI, 1517 hasta 1500, pongamos 1500, 1600, o sea, siglo XVI, siglo XVII, dos siglos, 200 años muy importantes para entender la historia, la civilización europea, occidental, cristiana. Porque ahí justamente se va desarrollando, cambia el aspecto de la religión, cambia el aspecto geopolítico de Europa. Ya no es lo mismo. Lo que Lutero empezó, su idea de Lutero, tal vez él no miró lo que iba a pasar en el futuro. Tal vez lo vio algo local. Calvino igual. Pero ellos no tenían en mente que su movimiento iba a cambiar Europa totalmente y para siempre. Fíjese, y para siempre. Por ejemplo, en 1517 comienzan en España a hacer planes para visitar y conquistar el nuevo continente, las Américas, Centro y Sudamérica. Portugal lo mismo. Pero nadie pensaba tampoco, menos los ingleses, que un siglo después, 1600 en adelante, iba a haber un movimiento inmigratorio de teólogos puritanos ingleses, influenciados por los reformadores, Martín Lutero y Calvino, y vienen a los Estados Unidos de América, que en ese momento no existía. Pero se dan cuenta cómo es. Lutero, 1517, Juan Calvino, 1535, siglo XVI, ¿ok? Principios. Luego
todos los 75 años que sigue del siglo XVI, 1535 hasta 1600, es el desarrollo en toda Europa de la Reforma. Cuando se dice desarrollo significa, número uno, expansión geográfica, significa desarrollo de la doctrina reformada, porque no había reforma doctrinal, no había, la gente era 99.9% ignorante en toda Europa, ignorante. Era una sociedad agricultural en Europa. O sea, no todos iban, la gran mayoría no iba a la escuela. Fue un desarrollo político. Los imperios de ese entonces, los reinos, tenían que asegurar su poder político. Y la religión es parte de eso. De ahí nacen las naciones-estado. El concepto, de ahí se desarrolla la reforma, dio lugar a que haya pensadores políticos en cuanto a lo que después viene a ser conceptos de democracia, conceptos de principios de el liberalismo político, económico, la autonomía, el concepto de derechos, el concepto de Estado, límites de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Un desarrollo increíble. Pero eso dio lugar a que al extenderse la reforma entre a todos los países europeos, entre ellos Inglaterra. Entonces las ideas de Lutero y Calvino quedan muy marcados en la mente de los sacerdotes y de la iglesia inglesa. Tanto que Enrique VIII, por razones ya personales, pero viendo el ejemplo que hizo Lutero y Calvino, ¿no?, se separa de la Iglesia Católica Romana, no tanto porque está en desacuerdo con su liturgia, sino en poder político, que es diferente. Y forma la Iglesia Anglicana, o sea, viene a ser una Iglesia Católica pero inglesa. Eso es. En vez de decir Iglesia Católica Romana, es Iglesia Católica de Inglaterra, o anglicana. No. Pero al mismo tiempo, en realidad, no es reforma en realidad. Es simplemente él ejercitando su poder por asuntos personales, porque él quería el divorcio para casarse con otra mujer, pero el catolicismo, el Papa no quiso hacerle. Entonces, rompe relaciones con el papado. Pero en realidad era político, porque él quería el divorcio. Y punto. Y lo logra. Y él se pone como cabeza de la Iglesia Anglicana. O sea, no hubo una reforma como la de Lutero, como la de Calvino. Era más bien una separación puramente político-personal. Y claro, pudo haber habido algunas diferencias, pero en realidad, por eso que muchos anglicanos, ¿no?, vuelven después al catolicismo. Vuelven después al catolicismo. Pero el cambio y la reforma en Inglaterra no fue a través de ellos, sino a través de los teólogos que asumen y creen las doctrinas más que Lutero calvinistas, llamados los puritanos. Entonces los puritanos se llamaban así, lo llamaban así, porque ellos eran precisionistas en el estudio de la teología cristiana. Más de 200 teólogos puritanos, las mejores mentes brillantes de Inglaterra del siglo XVI, fueron expulsados, y muchos de ellos vienen a los que es lo que después viene a ser los Estados Unidos de América. Por eso que los Estados Unidos de América, ¿no?, es el resultado de la teología calvinista a través de los puritanos, teólogos puritanos que vienen en el año 1609, 1619, 1630, 1640, las grandes emigraciones de Europa. Eran puros calvinistas, un 90% calvinistas. Claro, también vinieron luteranos, también vinieron episcopales, también vinieron bautistas y otras sectas más. Pero en su gran mayoría eran puritanos, presbiterianos. Y eso es. Cuando Lutero comienza a viajar por Europa, ¿no?, en 1528, llega a las aldeas de Alemania. Entonces, cuando él ve en 1528, él comienza a ver lo que está pasando, él casi se desmaya, casi le da un ataque, porque él ve la situación teológica de toda Alemania en
en un nivel totalmente grave. Teológicamente, Alemania, la población en las villas, en los pueblos, los niños, no sabían absolutamente nada de lo que es la iglesia cristiana reformada. O sea, por 1500 años, la iglesia cristiana en Alemania, católica, no enseñó para nada lo que es los básicos de la iglesia, de la doctrina cristiana realmente. ¿No? La persona común no tenía ninguna idea básica de lo que significa la doctrina cristiana. No tenía una idea. ¿No? Los líderes, ya sea sacerdote o pastor, no tenían la calificación doctrinal ni la preparación para enseñar lo básico de la Biblia. Muchos eran analfabetos. Y esto, la pregunta es seria, porque ¿cómo un analfabeto va a enseñar al resto si no la sabe leer? No sabían qué son los sacramentos, cómo recibir los sacramentos. Realmente, como él mismo dice, eran brutos, eran idiotas brutos, como cerdos irracionales. Así lo llamaba Lutero. Lutero tenía una forma de expresarse directa, porque él decía: ¿qué más le voy a decir a esta gente? Son brutos, son ignorantes, cerdos irracionales, no saben nada. Y se está refiriendo, hablando de los obispos de ese entonces, que van a responder a Cristo, cuando ellos de una forma vergonzosa han sido negligentes, de llenar, de cumplir sus oficios ante la gente. Es así. Europa estaba en un momento, y así como en Alemania, eran muchas partes de Europa, los niños realmente no tenían conocimiento de lo que es la doctrina cristiana. Y eso mucho antes de la Reforma. Entonces, la Reforma entra en 1517 en adelante. Oiga, la gente no sabía qué es Reforma. No había los pastores que querían, que decían: bueno, yo me voy a hacer cargo. No, eran analfabetos. No sabían qué enseñar. No había nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que Lutero predicó por años. Entonces él pide a sus amigos Justo Jonás y Juan Agrícola, para que preparen un catecismo básico para el uso de los hogares y se enseña a los niños en Alemania. Pero lo que sucede es que para Lutero, que era una persona muy exigente, no le agradó lo que estaban haciendo sus amigos Jonás y Agrícola. Bueno, y él decide que él va a hacer el trabajo él mismo. Así que él junta todos sus sermones de catecismo que enseñó en las universidades, que está ahí en Alemania, y que había predicado por muchos años, por ejemplo, sermones de los 10 mandamientos, el credo, la oración del Señor, los sacramentos, sermones que había predicado, y forma lo que se llama el catecismo largo, y eso lo hace en 1529. Y luego, eso fue en abril de 1529. En mayo de 1529, un mes después, Lutero escribe lo que se llama el Catecismo Menor para los niños en Alemania. Eso es mucho antes que Calvino, porque Calvino, cuando entra a la universidad en 1530-33, entonces su conversión a la Reforma, después de leer los escritos de Lutero, más o menos en el año 1535, él lo escribe, él expresa su conversión a la fe reformada. Pero eso vino unos 7 años después. Pero antes que Calvino, inclusive, entra a la fe reformada, Lutero ya escribió los dos catecismos: Catecismo Mayor, abril 1529, Catecismo Menor, mayo 1529. Uno abril y el otro mayo 1529. Entonces, ¿de qué trataba el Catecismo Mayor? Los dos catecismos realmente era para educar y para enseñar a la masa ignorante de niños y obviamente de adultos en cuanto a la fe reformada. En el capítulo 13a, él habla sobre el bautismo de infantes, porque ya en ese tiempo había grupos anabautistas que se oponían a la práctica del bautismo de infantes. O sea, los grupos anabautistas eran grupos esporádicos que nacieron en Alemania, que estaban en desacuerdo, atacaron y desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica Romana y también de los luteranos,
¿no? Más adelante Calvino, cuando escribe en 1535, cuando Calvino escribe sus institutos de la religión cristiana, él provee también, ¿no?, una refutación a los ataques de los anabautistas, pero no solamente en el aspecto del bautismo de infantes, sino en todo, porque eran grupos esporádicos. Anabautistas no era una iglesia, sino eran grupos que salían, brotaban así en todas partes, oponiéndose a la historia total de la iglesia cristiana, oponiéndose a los sacramentos, a los padres de la iglesia, al bautismo, su significado, bautismo de infantes. O sea, eran grupos totalmente heréticos. Estamos hablando al principio de la Reforma en Alemania, ¿no? Fue un momento de desarrollo, era un momento de confusión teológica, la gente no sabía qué creer, surgieron muchos grupos también aparte de los anabautistas, pero relacionados a los anabautistas, como por ejemplo en Italia, ¿no? Sociniano. Socinos fue lo que se llama hoy día un humanista racionalista, que aunque él decía que era cristiano, atacaba las bases de la fe cristiana. De ahí surge el unitarianismo, de ahí surge lo que tiene que ver con los antitrinitarios, ¿no? Atacaron la fundación misma de la justificación por la fe, ¿no? Toda la neumatología, ¿no?, y hematología de lo que tiene que ver con la religión cristiana reformada que estaba en sus inicios, y tuvo un impacto grandísimo, porque eso todavía se ve en sectas norteamericanas que nacen en el siglo XIX, como los mormones, como los testigos de Jehová, como los adventistas, como la ciencia cristiana, 4 grupos heréticos 100%, heréticos totalmente, de origen norteamericano, aquí en los Estados Unidos, y que dieron lugar también, muchos de ellos, por ejemplo, los adventistas, los mormones, los unicitarios, ¿no?, todos ellos precursores del pentecostalismo aquí en los Estados Unidos de América también. Entonces, todos estos grupos en realidad siguen en ciertas sectas. Entonces, Lutero escribe acerca de lo que es el bautismo de infantes, ¿no?, de lo que es bautismo de infantes. Evangelicalismo, cuando nace en los Estados Unidos, parte no de la Reforma, parte de estos grupos que vienen de influencia anabautista, que rechazan los sacramentos, rechazan las confesiones, rechazan los pactos, rechazan los credos, rechazan la historia, prácticamente rechazan todo lo que es la iglesia cristiana en su totalidad. Ellos inventan sus propias ideas de cómo es la iglesia, ¿no? Y evangelicalismo es prácticamente religión norteamericana, ¿no? Los evangélicos que están mirando tienen que saber que su religión es norteamericana, no viene de otro lado, aquí de Estados Unidos, ¿no? Recién en 1945 se consolida en un grupo, ¿no? ¿Okay? Eso es para que sepan que no es la Reforma. ¿Qué es la Reforma? ¿Qué enseñaba Lutero? Bueno, vamos a hablar sobre el bautismo de infante, lo que enseñó Lutero, porque es importante que usted sepa, ¿no?, ¿qué es la Reforma? 1529. La Reforma nace, ¿no? 10 años después no había calvinismo todavía. 1529 todavía no había calvinismo, todavía no había iglesia presbiteriana, solamente estaba Lutero, la Reforma. Él tenía como idea reformar la iglesia católica. Y voy a leer lo que él escribió acerca del bautismo de infantes para que se den cuenta lo que se creía, y hasta ahora no se cree dentro de la Reforma del ala luterana ortodoxa. No estoy hablando del ala luterana liberal, que prácticamente se apartó, que ya tienen hasta un hombre que se cree mujer, mujer que se cree hombre, lo ponen como obispo. No hablo de esa ala luterana que no es iglesia, es más, aunque lleva el nombre luterana, sino del ala luterana conservadora ortodoxa de Lutero. Así es, y presta atención, aquí surge una pregunta por la cual el diablo, a través de sus sectas, las sectas son anabautistas, que se refiere a Lutero, confunde al mundo, a saber, del bautismo infantil. Ellos dicen si los niños también creen y son justamente bautizados. Responde Lutero: respecto a esto, decimos brevemente, dejemos que los simples descarten esta pregunta de sus mentes y la remitan a los eruditos, ¿no? Lutero dice, esto va a ser contestado por eruditos. Pero si algún simple, cuando él dice simple, está refiriéndose a la gente común y corriente.
Si algún simple desea responder, que responda así. Aquí viene la respuesta de Lutero, que le dice a la gente común y corriente, al creyente común y corriente, para que responda a los anabautistas que critican el bautismo de infantes. Dice así: que el bautismo de infantes agrada a Cristo está suficientemente probado por su propia obra. Es decir, Dios santifica a muchos de los que han sido bautizados de esta manera y les ha dado el Espíritu Santo. Miren, esto es tremendo. Eso es teología reformada pura luterana. ¿Ok? Se dan cuenta, totalmente diferente a lo que enseñan los evangélicos de Norteamérica, que nacen aquí en el siglo XIX. Totalmente diferente. Esto es reforma. Próximo mes de la reforma, tenga en mente Lutero lo que dice. Lo voy a leer. Que el bautismo de infantes agrada a Cristo. Está suficientemente probado por su propia obra. Es decir, Dios santifica a muchos de los que han sido bautizados de esta manera y les ha dado el Espíritu Santo. Que todavía hay muchos hoy en día en quienes percibimos que tienen el Espíritu Santo, tanto por su doctrina como por su vida. Como también nos es dado por la gracia de Dios que podemos explicar las Escrituras y llegar al conocimiento de Cristo, lo cual es imposible sin el Espíritu Santo. Pero si Dios no aceptara el bautismo de infantes, entonces Él no daría el Espíritu Santo, ni ninguno de sus dones a ninguno de los niños. En resumen, durante este largo tiempo, hasta el día de hoy, ningún hombre en la tierra podría haber sido cristiano. Ahora, dado que Dios confirma el bautismo por los dones de su Espíritu Santo, como es claramente perceptible en algunos de los padres de la Iglesia, como San Bernardo, Gerson, John Huss y otros, que fueron bautizados en la infancia, y dado que la Santa Iglesia cristiana no puede perecer hasta el final del mundo, deben reconocer que ese bautismo infantil agrada a Dios, porque Él, Dios, nunca puede oponerse a sí mismo, ni apoyar la falsedad y la maldad, ni impartir su gracia y el Espíritu en vano. Lo que está diciendo Lutero aquí es que a través del Espíritu Santo, Dios está realmente aprueba que los niños que son bautizados, dice, también les ha dado el Espíritu Santo y les ha dado dones. Porque de lo contrario, entonces se estaría Dios oponiendo a sí mismo. Por eso dice aquí, durante este largo tiempo del cristianismo hasta ahora, ¿no? Por 1500 años, ningún hombre en la tierra podría haber sido cristiano si se hubiera negado el bautismo de infantes a ellos. Lo que está diciendo es que realmente el bautismo de infantes fue siempre practicado en la iglesia cristiana hasta que aparecieron los anabautistas en el siglo XVI oponiéndose a esa práctica. De hecho, esta es la mejor y más sólida prueba para los ingenuos y los ignorantes anabautistas, porque no nos quitarán ni derrocarán este artículo. Creo en una santa iglesia católica, la comunión de los santos. Además, decimos que no nos preocupa tanto saber si la persona bautizada cree o no. Fíjese lo que dice Lutero. Esto es reforma, ¿ok? Además, decimos que no nos preocupa tanto saber si la persona bautizada cree o no, porque por este motivo el bautismo no se invalida, porque todo depende de la palabra y del mandato de Dios. Esto ahora es quizás algo fuerte, pero se basa enteramente en lo que he dicho, que el bautismo no es más que agua y la palabra de Dios está, o que el bautismo no es más que agua y la palabra de Dios está en y con ello. Es decir, cuando la palabra se agrega al agua, el bautismo es válido, incluso aunque falte la fe. Ahora, esto es tremendo. Esto es algo, por eso los anabautistas se oponen. Porque Lutero dice, ¿no? Aún aunque falte la fe, el bautismo es válido por la palabra y por el mandato de Dios. Se está refiriendo a lo que Jesús dijo en Mateo 28:19, que ir a ser discípulos bautizándoles. O sea, ese es un mandato. Y aquí dice, porque mi fe, dice Lutero, no hace al bautismo que sea válido, sino más bien yo recibo el bautismo. Ahora bien, el bautismo no se invalida aunque se reciba o se emplee incorrectamente, ya que no está ligado a nuestra fe,
sino a la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo Lutero aquí? Que la validez del bautismo no depende de lo que yo creo, sino del mandato de Cristo, que es diferente. Vuelvo a repetir, el bautismo no es válido porque yo creo, sino por el mandato de Cristo. Eso es lo que está enseñando Lutero, ¿no? Así, porque aunque un judío llegue hoy deshonestamente y con malos propósitos, y lo bauticemos con toda buena fe, debemos decir que su bautismo es genuino, porque aquí está el agua junto con la palabra de Dios. Aunque él no la reciba como debiera, de repente el judío, porque había muchos judíos que por tener beneficios se hacían cristianos. Por eso dice esto Lutero. Aunque él venga sin creer en el bautismo, ¿no? Que lo tome indignamente. El sacramento del bautismo, dice Lutero, aún así es válido. Así ves que la objeción de los sectarios, es decir, anabautista, es vana. Porque, como hemos dicho, aunque los infantes no crean, escuchen bien, aunque los infantes no crean, lo cual sin embargo no es el caso, sin embargo el bautismo de los infantes, como ahora se muestra, es válido. Claro, por eso dije al principio, evangelicalismo que nace en los Estados Unidos, ¿no? A finales del siglo XIX, se consolida en 1940, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, América, ¿no? Ellos son anabautistas de origen, porque ellos rechazan el bautismo de infante. No son reformados por eso. Por eso el mes que viene, mes de la Reforma, no deberían de celebrar ningún mes de la Reforma, porque mes de la Reforma es lo que inició Lutero, y Lutero creía que el bautismo de infantes es válido, y que no depende, como dice aquí, de lo que ellos creen, sino del mandato de Cristo. Suficiente con eso. Por lo tanto, el bautismo de ellos es válido, y nadie, ahora, esto es tremendo, nadie debería rebautizarlos. ¿Por qué? Porque los anabautistas decían, ese bautismo que hicieron de pequeño no sirve, igual como dicen los evangélicos, ¿no? Y grupos no reformados como sectas como Testigos de Jehová, mormones, adventistas, cinza cristiana, pentecostales, ¿no? Y bautistas, ellos rechazan eso, porque no son reformados, obviamente. Entonces Lutero dice a ellos les dice, no tienen que rebautizarles, porque el que se salía de ahí, ellos otra vez la bautizaban. Lutero dice, no tienen que rebautizarles, el bautismo es uno, ¿no? Así que nada se quita del sacramento, aunque alguien se acerca a él con un propósito malvado, y no se le podría permitir, a causa de su abuso, tomarlo por segunda vez a la misma hora, como si no hubiera recibido el verdadero sacramento. Muchos me preguntan, hermano, yo dejé de ser católico, pero me bautizaron, ¿tengo que bautizarme otra vez? No, ese bautismo es válido. Bautismo católico, dentro del concepto del mandamiento de Dios, que fue bautizado ya de pequeño, es válido, no se tiene que rebautizar, porque ana es un grupo, es una palabra, prefijo en griego que significa bautizar de nuevo. Por eso se llaman anabautistas. Una vez alguien me preguntó, hermano, ¿por qué pusieron mi nombre de Ana a los bautistas? ¿Cómo así? Claro, le dicen anabautista. No, hermana, no es el nombre de usted que es bautista, sino que es una palabra griega compuesta de dos palabras que significa bautizar de nuevo. Eso es prácticamente. ¿Qué más? Porque si se vuelve a bautizar otra vez, eso significaría blasfemar y profanar el sacramento de la peor manera. ¿Cómo nos atrevemos a pensar que la palabra y la ordenanza de Dios deberían ser incorrectas e inválidas solamente porque hacemos incorrecto uso de ellos? Por eso digo, si no creyeron, entonces crean ahora y digan así: el bautismo fue cierto, pero yo no lo recibí bien, porque también yo y todos los bautizados debo hablar así delante de Dios. Vengo aquí en mi fe y en la de los demás, pero no puedo descansar en esto, que creo y que mucha gente ora por mí, pero descanso en esto, que es tu palabra y tu mandamiento. En otras palabras, lo que está diciendo Lutero, el bautismo descansa no en que yo creo, descansa en la palabra de Dios y en el mandato de Dios. Así como voy al sacramento confiado no en mi fe, sino en la palabra de Cristo, sea fuerte o débil, eso lo encomiendo a Dios. Pero esto sé, que Él me invita a ir a comer y a beber, hablando de la Santa Cena. Me da su cuerpo y su sangre, que no me engañe ni me resulte falso. Así también lo hacemos en el bautismo de infantes.
Traemos al niño con la convicción y la esperanza de que crea. Oramos para que Dios le conceda la fe, pero no lo bautizamos sobre la fe, sino únicamente porque es un mandato de Dios, que es diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no miente. Yo y mi prójimo, en resumen, todos los hombres podemos errar y engañar, pero ¿qué cree? La palabra de Dios nunca puede errar. Por tanto, son mentes presuntuosas, presumidas, mentes torpes, que se extraen, de las cuales extraen inferencias y conclusiones como estas. Aquí dice lo que dicen los anabautistas. ¿Dónde existe la fe verdadera? Donde no existe la fe verdadera, entonces tampoco puede haber verdadero bautismo, ¿no? Es lo que dicen los anabautistas. Lutero dice, como si dijera, si no creo, entonces Cristo no es nada. Mira el argumento de Lutero. Ya que el anabautista dice, donde no hay fe verdadera, no existe verdadero bautismo, es lo mismo que decir, como yo soy ateo, entonces Cristo no existe. O si no soy obediente, entonces mi madre y mi padre no significa nada. ¿Esa es una conclusión correcta? Que siempre que alguien no haga lo que debe, la cosa en sí misma no será nada y no tendrá valor. Querido mío, dice Lutero, simplemente invierte el argumento y haga más bien esta inferencia. Por esta misma razón, el bautismo es algo y es correcto, porque ha sido mal recibido. Porque si no fuera correcto y verdadero en sí mismo, entonces no se podría abusar de él ni pecar contra él. Claro, lo que Lutero está diciendo, si se utiliza mal el bautismo, no niega que el bautismo no sirve, sino que existe un verdadero bautismo. Es como, por ejemplo, es una regla, ¿no? En esta regla hay números, ¿no? Entonces, si alguien dice, bueno, esto está totalmente torcido, ¿cómo sabe que está torcido? La única manera de saber que está torcido es cuando se le compara con la regla. O sea, la regla viene a ser el estándar para saber si está o no torcido. Bueno, el hecho de que el bautismo es correcto y es válido, viene a ser el estándar para saber si lo usan mal o lo usan bien. Porque, como dice aquí, él dice, el dicho en latín, abusus non tollet, sed confirmat substantiam, en latín, ¿qué significa? El abuso de lo mismo no destruye la esencia, sino más bien la confirma. Es más, dice Lutero, el oro, ¿no? No significa que es menos oro, aunque una ramera lo use en su vergüenza. El oro siempre va a ser oro, lo use quien lo use. Es lo que está diciendo Lutero. Por tanto, decidamos que el bautismo permanece siempre verdadero, conserva su esencia, aunque una sola persona deba ser bautizada. Y él, la persona además, no crea de verdad. O sea, se refiere al niño. No es como, tiene que creer. Lutero dice, no. El bautismo es en base no a su fe, sino al mandato y a la palabra de Dios. Porque la ordenanza y la palabra de Dios no pueden ser modificadas ni alteradas por los hombres. Pero esta gente, o sea, los anabautistas, fanáticos, que están cegados, que no ven la palabra y el mandato de Dios, esto dice Lutero, miran al bautismo y a los magistrados solo como ven el agua en el arroyo de las tinajas, o como cualquier otro hombre. Debido a que no ven fe ni obediencia, concluyen que deben ser considerados inválidos, ¿no? Eso es lo que dice el anabautista. Aquí acecha el diablo sedicioso, el diablo oculto, que quiere arrancar la corona de la cabeza de la autoridad y pisotearla. Y además, el diablo quiere pervertir, anular todas las obras y ordenanzas de Dios. Por tanto, debemos estar atentos y bien armados y no dejarnos dirigir ni apartarnos de la palabra de Dios para que no consideremos el bautismo simplemente como un signo vacío, como imaginan los anabautistas fanáticos. Por último, también debemos saber qué significa el bautismo y por qué Dios ha ordenado tal señal externa y ceremonia para el sacramento, por lo cual somos recibidos por primera vez en la iglesia cristiana. Pero el acto ceremonia es este, que somos hundidos bajo el agua que pasa sobre nosotros y luego somos sacados de nuevo. Estas dos partes, que se sumerge bajo el agua y se extrae de nuevo, significa el poder y la operación del bautismo, que no es otra cosa sino dar muerte al viejo hombre, al viejo Adán, y luego la resurrección del nuevo hombre, los cuales deben llevarse a cabo en nosotros toda nuestra vida. De modo que una vida verdaderamente cristiana no es más que un bautismo diario,
una vez comenzado y sigue para siempre, porque esto debe practicarse sin cesar para que siempre sigamos limpiando todo lo que es del viejo hombre, del viejo Adán, y lo que pertenece al nuevo hombre siga adelante creciendo. Pero, ¿qué es el viejo hombre? Bueno, el viejo hombre es aquello que nace en nosotros de Adán: enojado, odioso, envidioso, impío, tacaño, perezoso, altivo, incrédulo, infectado con todos los vicios sabidos y por haber, y que por naturaleza no tiene nada bueno en ello. Ahora, llegamos al reino de Cristo. Estas cosas deben disminuir diariamente para que cuanto más vivamos, sea más amable, más pacientes, más mansos, más humildes, y cada vez nos apartemos más y más de la incredulidad, de la avaricia, del odio, de la envidia y la altivez. Este es el verdadero uso del bautismo entre los cristianos, el que significa bautizar con agua, donde esto no se practica, sino que se deja al viejo hombre desenfrenado para que se haga más fuerte, luchando contra el bautismo. Entonces no significa verdadero bautismo. Porque los que están sin Cristo no pueden sino volverse cada día peores, según el proverbio que expresa la verdad. Cada día es peor, y cuanto más día pase, se hace peor. Si hace un año uno era orgulloso y avaro, este año es más orgulloso y más avaro. De modo que el vicio crece y aumenta con él desde su juventud. Un niño pequeño no tiene ningún vicio especial, pero cuando crece se vuelve impuro, impío, malcriado, y cuando alcanza la madurez, los vicios reales comienzan a prevalecer, pues cuanto más tiempo pasa, es peor. Por lo tanto, el viejo hombre se desenfrena en su naturaleza si no es controlado y reprimido por el poder del bautismo. Interesante. Por otro lado, donde los hombres se han convertido en cristianos, cada día disminuye hasta que finalmente muere el viejo hombre. Eso es verdaderamente lo que significa ser enterrado en el bautismo y volver a salir todos los días. Por lo tanto, el signo externo del bautismo está designado no solo para un efecto poderoso, sino también es lo que significa, donde por tanto la fe florece con sus frutos. Allí no tiene un significado vacío, sino que la acompaña la obra, que significa mortificar la carne, pero donde falta la fe, permanece como una mera señal infructuosa, es lo que está diciendo Lutero. Y aquí ves que el bautismo, tanto en su poder como en su significado, comprende también el tercer sacramento. ¿Cuál es el tercer sacramento? Se llama arrepentimiento, ya que en realidad no es más que el bautismo. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa es el arrepentimiento sino un ataque ferviente contra el viejo hombre para que sus deseos sean eliminados y así podamos entrar en una nueva vida? Por lo tanto, si usted vive en arrepentimiento, camina en el bautismo, que no solamente significa esa nueva vida, sino que también produce frutos en la nueva vida, la inicia, la ejercita, porque en él, en esa nueva vida, se dan la gracia, el Espíritu Santo y el poder espiritual para reprimir al viejo hombre, de modo que el hombre nuevo pueda crecer, surgir y fortalecerse. Por tanto, nuestro bautismo permanece para siempre, y aunque alguien caiga de él y peque, no obstante, siempre tenemos acceso a él, para que podamos volver a someter a este viejo hombre. Pero no es necesario que nos vuelvan otra vez a mojar con agua ni a rociar con agua, porque aunque fuéramos sumergidos 100 veces bajo el agua, ¿no? En realidad lo que sirve es solamente un bautismo, porque la operación del Espíritu es solamente uno. El arrepentimiento, por tanto, no es más que un regreso y acercamiento al bautismo original. El repetir y practicar lo que comenzamos antes, pero que en algún momento de la vida abandonamos. Esto lo digo para que no caigamos en la opinión que teníamos durante mucho tiempo,
imaginando que nuestro bautismo es algo del pasado, que ya no podemos usar más del bautismo cuando caemos en pecado. La razón es que se considera solamente el acto externo del bautismo, ¿no? Y esto es porque San Jerónimo escribió que el bautismo viene a ser como un tablón que nos lleva adelante a cruzar hasta el otro lado de la iglesia cristiana. Entonces, desde ese punto de vista, el bautismo ha sido abolido porque ya nos llevó a la iglesia, a la iglesia cristiana. Pero tal afirmación de San Jerónimo es incorrecta, ¿no? Porque no se comprende correctamente. Déjeme explicar, dice Lutero, el barco nunca se rompe, porque es una ordenanza de Dios y no una obra de nosotros. Lo que sucede de hecho es que a veces resbalamos y caemos del barco. Sin embargo, si alguien cae, que se encargue de que suba otra vez al barco y se aferre a él hasta que vuelva a entrar y vive en él como había comenzado antes. Así parece que es algo grandioso y excelente el bautismo, que nos libera de las fauces del diablo y nos hace propios de Dios. Suprime, quita el pecado y luego fortalece cada día al nuevo hombre. Y es y permanece siempre eficaz hasta que pasemos de este estado de miseria a la gloria eterna. Por eso, cada uno considere su bautismo como un vestido diario en el que debe caminar constantemente, para que se encuentre siempre en la fe y vea los frutos de su camino, para que reprima al viejo hombre y para que el hombre nuevo siempre crezca. Porque si queremos ser cristianos, debemos practicar la obra por la cual somos cristianos. Pero si alguien se aparta de él, bueno, que vuelva a entrar. Porque así como Cristo, el propiciatorio, no se aleja de nosotros, ni nos prohíbe volver a él, aunque pecamos, así también permanece todo su tesoro y todos sus dones espirituales con nosotros. Por tanto, si una vez en el bautismo hemos obtenido el perdón de los pecados, así debemos permanecer todos los días, mientras vivamos. Es decir, mientras llevemos en nuestro cuello al viejo hombre. Y aquí termina este capítulo sobre el bautismo de infante. Interesante lo voy a poner en mi blog, lo voy a poner, ya lo traduje todo, lo voy a poner en mi blog para que lo lea y lo estudie. Esto es el concepto original del bautismo de infante reformado de Martín Lutero, 1529. Original, sin adiciones ni subtracciones. Esto fue inclusive antes que venga Calvino, antes que exista el calvinismo, antes que entre Ginebra, antes que exista la iglesia presbiteriana, la reforma pura, 1529. Entonces, si se dan cuenta en todo lo que dijo Martín Lutero, el bautismo al infante no está basado en la fe del infante, sino en la palabra de Dios y en su mandato. Y el hecho de que crea o no crea no invalida el bautismo en los infantes, porque Dios así lo dispuso. Y como dice al principio, por eso lo voy a poner para que lo lean. Esto agrada a Cristo y está probado suficientemente que Dios santifica a muchos de los que han sido bautizados de esta manera y les ha dado el Espíritu Santo. Esto es increíble. Esto es doctrina puramente reformada. Esto es increíble. Y que todavía hay muchos hoy en día en quienes percibimos que tienen el Espíritu, tanto por su doctrina como por su vida. O sea, inclusive el concepto del don del Espíritu Santo, según Lutero, él tenía el concepto del don del Espíritu Santo. No como una experiencia como hacen los pentecostales hoy, ¿no?, de hablar en lenguas, sino como una promesa que se cumple en el bautismo. O sea, el bautismo, como dice él, no es solamente, bueno, hay que mojarlo y se acabó. No. Y eso yo he leído. He sido bautista por muchos años, graduado de la mejor universidad bautista aquí en California, la Universidad Bautista de California, aquí en Riverside, ¿no? Y es así, uno
rechaza totalmente el bautismo de infantes, ¿no? Porque uno dice, bueno, no dice en la Biblia, entonces ¿para qué van a mojar a un niño, ¿no? Hasta el punto de ser uno sarcástico y burlón contra, ¿no?, los reformados que creían en el bautismo de infante. Pero cuando uno comienza a estudiar el texto y la historia y entender justamente la parte lógica de la estructura teológica del sacramento del bautismo y cómo se aplica el bautismo infantil, entonces uno tiene que ser serio y respetuoso a este sacramento que Dios le dio. Lutero lo entendió perfectamente bien. Por eso que dejé el evangelicalismo y el ser bautista para entrar justamente a lo que enseña la teología reformada en cuanto a lo que es el bautismo. Que no es simplemente un símbolo como enseñan los anabautistas y los evangélicos de Norteamérica que se consolidan en 1940 en adelante y que van por México, Centro y Sudamérica y que la mayoría de los evangélicos no conocen sus raíces, pero que vienen de ahí. Por ejemplo, en el caso del judío, aunque un judío llegue deshonestamente con malos propósitos y lo bauticemos con toda la buena fe, debemos decir que su bautismo es genuino. Porque aquí está el agua junto con la palabra de Dios. Aunque el judío tal vez no lo reciba bien, aunque él tal vez ni crea lo que está haciendo. Pero el hecho que lo hizo con el agua y con la palabra, mandato de Dios, ese bautismo es genuino. O sea, no puede ir a bautizarse otra vez. Porque no depende de la fe, depende del mandato. Y aquí dice Lutero, así que la objeción de los sectarios, ¿quiénes son los sectarios? Los anabautistas, es totalmente vana. Porque aunque los infantes no crean, sin embargo el bautismo, como ahora se muestra, es válido. Y nadie debería rebautizarlos. Así como nada se quita del sacramento aunque alguien se acerque a él con un propósito malvado. ¿Ok? Claro, dentro del anabautismo en todas las sectas mormones, testigos de Jehová, adventistas, ciencia cristiana, pentecostales, todos ellos creen que si alguien se bautizó de niño hay que rebautizarlo. No, yo he sido bautizado de pequeño católico. Cuando entré a la iglesia evangélica bautista, ¿no?, yo me rebauticé basado en mi previa confesión de fe. Claro, porque no entendía absolutamente lo que es el bautismo. Después, o sea, fui bautizado y rebautizado. Pero como dice Lutero, no importa cuántas veces fui rebautizado. El bautismo que en mi caso, y en el caso de acuerdo a la Biblia, que sirve, no es el bautismo que me hice de evangélico en un río con una túnica blanca, inmersión. Me hizo así, inmersión, y me levantó así. No, yo me acuerdo, habíamos como 500 personas, el pastor me dice, a mi oído me dice el pastor, hermano César, de ese testimonio un poquito corto nomás. Y bueno, yo me entusiasmé. Allá era el río, no me bauticé en bautisterio, era río puro, cristalino, helado. Y yo ahí en ese tiempo no había celulares para tomar una foto, o no sé si tomaron foto. Pero en fin, una vez que me bajaron así, me subieron, entonces yo empapado, mojado, entonces di un pequeño testimonio, feliz. Claro, yo no sabía. Yo no sabía. Pero si alguien me pregunta cuál de los dos vale, bueno, cuando fui niño, ese es el bautismo que vale. No el que hice en la iglesia bautista evangélica. Eso no. Fue cuando era pequeño, cuando mis padres me llevaron y en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Ese bautismo vale. Así es. Nada más, porque es el bautismo histórico. No el bautismo evangélico, ¿no?, anabautista, ¿no?, que comenzaron a hacerse desde Alemania y que tuvo influencia aquí en los Estados Unidos con los evangélicos en el siglo XIX, ¿no?, y que viene a México, Centro y Sudamérica.
Porque eso es así. Y también los testigos de Jehová creen eso, los mormones creen eso, los adventistas, las tres sectas principales heréticas creen eso, ¿no? Y son anabautistas. El mormón es anabautista, el testigo es anabautista, el adventista es anabautista. Claro que lo son. Ellos son así. Sin embargo, la doctrina luterana, reformada, original, acepta el bautismo de infantes como válido. Muy bien, aquí quiero terminar. Esto es solamente un preámbulo para que nos demos cuenta nuestra posición teológica como reformados históricos. Más adelante ya voy a hablar lo que Calvino enseña acerca del bautismo de infantes. Estaba hablando, es más, lo tengo en mi página, ahí donde está todo lo que habló del bautismo de infantes. Lo tengo en videos, lo tengo en audios, lo tengo en escrito también. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Amén.